gusta mucho aprender de la vida diaria y siempre estoy buscando, ¿no? Ilustraciones de la vida diaria, ¿no? Porque aprendemos cada día a caminar. Y hoy le estaba pidiendo al Señor y parecía que no tenían nada para comenzar. No me gusta ir a leer libros o algo, sino más bien de lo que pasa alrededor mío, ¿no? Pero cuando cuando llegamos aquí, Dios me dio exactamente la ilustración que necesito para predicarles este mensaje. Y un joven aquí que está con nosotros se acercó cuando llegué y me saludó y me dijo que me habían dado buscando en el retiro de hombres que tuvimos y que quería hablar conmigo. Y ahora Dios nos dio la oportunidad y él me pidió perdón. Yo nunca le he hecho nada a él. No nos conocíamos realmente, pero él tenía una necesidad de hacerme saber que no le gustaba yo. No sé si todavía no le gustó. Y tuvo el amor y la humildad y el valor de venir y pedir perdón por algo que él no me ha hecho nada. No me ha ofendido, no nos conocemos. Pero esa es la manera como el enemigo muchas veces trabaja. Con razones o sin razones, por diferencias, por distintas actitudes, por pensamientos, por edades, por culturas. De repente nos cuesta aceptarnos unos a otros. Y llega a ser algo tan fuerte que hasta sentimos que hemos ofendido a alguien sin que la otra persona ni siquiera sepa que eso existe. Y llega a ser una molestia en el corazón de uno, como si realmente hubiera hecho algo malo, cuando simplemente estás teniendo un sentir, una manera de ver la vida que no le agrada. Y esa es la lucha de la vida. Tenemos que pelear cada día con muchas cosas que no nos gustan. Y tenemos que aceptar personas diferentes. Y vamos a entrar en tratos, en relaciones con personas que piensan diferente a nosotros, que actúan diferente a nosotros. Y que nos corresponde en el camino de la vida aceptar y amar y ponernos de acuerdo por causa de Jesús. Lo que dijo nuestra hermana hace unos minutos, no por nosotros, sino por Él. No por cada uno de nosotros como individuos, sino por lo que representamos como una familia, como una iglesia que somos. Y estamos en este proceso de aceptarnos, de amarnos, de perdonarnos, de recibirnos, de apoyarnos y de hacer juntos iglesia. Juntos hacemos iglesia, juntos somos un cuerpo. Pero tenemos que avanzar en esa aceptación mutua, esa aceptación los unos a los otros. Amén. Si alguien no te gusta, si alguien no te sientes cómodo con alguien, haces bien en acercarte a esta persona y procurar aceptarle, ¿no? La gran
obra que Dios hace con nosotros es que nos hace ser uno cuando somos diferentes. No nos hace iguales, pero siendo diferentes nos permite tener la unidad, una unidad en el Espíritu de Dios. Algo así estaba pasando con Saulo. ¿Recuerda la última vez que hablamos aquí de Saulo? Lo estaban descolgando en una canasta de Damasco, porque había gente que no lo soportaba y lo querían matar. Y tuvo que buscar cómo escapar de allá. Y ahora vamos a estar leyendo en el capítulo 9, verso 26, lo que estaba ocurriendo con él después de un tiempo. Como 3 años habían pasado desde que él había parado de perseguir a la iglesia. Y después de ese tiempo, él regresa a Jerusalén. Vea lo que dice el texto. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, ¿no? Lo que uno puede sentir cuando alguien le dice: no me gustas, no me gusta tu manera de predicar, o no me gusta tu manera de enseñar, o no me gusta tu manera de vestir. Es algo muy pequeño al sentimiento que tenía Pablo cuando la gente no quería juntarse con él. Cuando él quería juntarse con ellos, pero a ellos realmente no les importaba lo que estaba pasando en el corazón de Pablo. Sabemos por el mismo testimonio de él que habían pasado cerca de 3 años desde que había salido de Jerusalén persiguiendo a los cristianos. Y muchas cosas ya le habían ocurrido a Pablo, tanto en Damasco, como él dice también que fue a Arabia, y su regreso otra vez a Damasco. Muchas cosas habían pasado ahí. Dijimos que la última vez que hablamos de él lo vimos descendiendo en una canasta. Yo no sé si alguna vez te han tenido que sacar de algún lugar porque la gente de ese lugar no te quiere. Dentro de las grandes virtudes de Pablo era ese. Mucha gente dice que a Pablo ninguna iglesia contemporánea lo contrataría como pastor, porque Pablo provocaba muchas cosas, muchos desórdenes, donde Pablo llegaba como que se armaban cosas difíciles. Y ahí en Damasco no fue la excepción. Ahora llegó el momento de regresar a Jerusalén. Él se da cuenta, sin duda, cuando llega a aquella ciudad, que muchas cosas han cambiado afuera y dentro de él. Muchas cosas estaban diferentes a hace 3 años cuando él se había ido. Sus necesidades, las necesidades de Pablo, son diferentes. Sus pensamientos, su actitud, sus sentimientos, sus objetivos, todo había cambiado. Su mentalidad había cambiado. Todo ahora en él había sido transformado, había sido hecho nuevo. Y él tiene un deseo de ver a aquella gente que antes había perseguido y quiere juntarse con ellos, porque ahora él entiende que este es su pueblo, este es su gente. Ya no quiere juntarse con ellos para mandarlos a la cárcel o para maltratarlos, pero él desea ahora su compañerismo, su amistad, su comunión. El Espíritu de Dios ha producido algo nuevo en Pablo. Y él ahora está descubriendo
que el verdadero estímulo de todo lo que Él va a hacer se encuentra en la gente y busca el calor de la gente. Creo que cada vez que nos reunimos, cada vez que venimos a adorar a Dios, debemos preguntarnos eso también. Señor, ¿cuánta gente habrá en medio de nosotros procurándonos? ¿Cuántas personas tendrán una gran necesidad de que les amemos, de que les recibamos, de que nos juntemos con ellos, de que nos abramos para ellos? Porque puede ser que haya más personas con esa necesidad de las que nosotros nos imaginemos. Puede ser que hay personas que están acostumbrados a cierto tipo de vida fuera de la iglesia y que llegan a nuestras reuniones buscando esas respuestas de Dios. El panorama para Pablo había cambiado, pero sin duda este es el cambio de panorama que Dios hace para todas las personas que tienen un encuentro real con Jesús. Todo nuestro ser es impactado, es cambiado cuando conocemos a Jesús. Todas nuestras necesidades son diferentes. Pablo, con arrogancia, con altivez, con orgullo religioso, perseguía a la iglesia en una forma implacable. Pero ahora tiene la necesidad de ser recibido, de ser amado. En la vida muchas veces nos conducimos en una forma dura, áspera, fuerte. Y cuando llegamos al Señor, todo eso cambia. Conocí un señor que siempre decía que él era muy machito. Dice, yo era muy macho, pero desde que conozco a Jesús, dice, no puedo parar de llorar. Y me he hecho, decía él en sus palabras, me he hecho un chillón. Un chillón. ¿Cuántas veces tenemos necesidad de llorar con alguien, de abrazar a alguien, de que alguien nos muestre su amor? ¿Cuántas veces no es solamente un sentimiento pasajero, pero es una profunda sed, una profunda necesidad de tener esta comunión? Y esto es lo que Dios quiere propiciar en medio de nosotros. ¿Se puede uno cambiar de un edificio a otro? ¿De una cultura a otra? ¿Puede moverse de un país a otro y seguir siendo el mismo interiormente? Podemos ir de una denominación a otra o cambiar de liderazgo o de iglesias o de doctrinas y continuar con las mismas necesidades y con las mismas debilidades. Pero algo muy diferente ocurre cuando somos alcanzados por la gracia del Evangelio del Señor. Algo muy fuerte ocurre en nosotros. Y cuando entramos a la reunión, a la comunión con la gente, vamos con este apetito, esta necesidad de ser amados, de ser aceptados y de amar y aceptar a otros. Y es una tarea hermosa, grandiosa, cuando nosotros decimos, yo voy a ir a la iglesia para no seguir rechazando lo que rechazo, para no seguir negando lo que niego, sino para ser transformado, para aprender a aceptar las cosas que no entiendo, o las personas que no entiendo, o la gente que aún me cae mal. Decir, Señor, gracias porque tú estás en mí y me permites un verdadero cambio. Yo no quiero solamente tener unos cambios superficiales en mi vida, un maquillaje, sino que quiero tener algo dentro de mí
que afecte a otros. Porque cuando somos cambiados, entonces podemos ayudar a otros a ser cambiados. Y esta es la historia de la iglesia. Que el Señor nos abra los ojos cada día. Porque a nuestro alrededor hay mucha gente con necesidades. A veces muy cerca de nosotros. Muy cerca de nosotros. Me parece a mí que como Saulo, muchos de nosotros tenemos necesidad de regresar a nuestro Jerusalén. Regresar a casa. La casa que muchas veces dejamos en ruinas, golpeadas, a punto de caer. Necesitamos volver a nuestra realidad. Aquella realidad que fue afectada por nuestro pecado. Y hacer ahora todo lo nuevo que nos corresponda. Pablo quería juntarse con los discípulos. Ya él no era amigo del Sanedrín. Igual que nosotros, ya no somos amigos de los amigos que teníamos antes. Ya no nos conviene que nos acepten, ni queremos que nos acepten. Pablo está aprendiendo algo nuevo. Él está aprendiendo a sufrir por Cristo. Se da cuenta de cuál es su verdadera familia y la procura. El problema ahora es que los creyentes no querían saber nada de él. Le tienen miedo. ¿Se imagina? Pablo va con su corazón alegre diciendo, el Señor me ha transformado, tengo una nueva vida, vengo aquí a ver en qué puedo servir. Y los discípulos dicen, no. Y entre ellos se comentan, no, ni siquiera estamos seguros que es discípulo. Tengan cuidado. Y unos a otros se decían, tengan cuidado con Saulo. Ellos están llenos de dudas, llenos de desconfianza. Y esto debió ser un tiempo muy duro para Pablo. Podemos preguntarnos nosotros, en algunas ocasiones actuamos en forma similar. Cuando ponemos en duda la conversión genuina de otras personas y le cerramos la puerta de entrada a nuestra vida. De repente cerramos puertas y decimos, esta persona no me gusta. Como Pablo tenía antecedentes negativos, todos tenemos historias negativas. Y alguien poniendo más atención a lo negativo, cierra la puerta para que nada bueno o positivo ocurra. No hay nada más fuerte que un grupo cerrado. ¿Y cuántas veces el Señor estará tocando nuestro corazón diciendo, es necesario que se abran para estas gentes que están llegando con estas necesidades? Algo bueno ocurrió allá, dice en el versículo 27. Estos entonces son buenos. Dice, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Si hay algo que enriquece una iglesia, son las personas como Bernabé. Creo que nunca nos podremos dar cuenta de lo valioso que es estas personas que desean hacer misericordia, estas personas que desean apoyar, estas personas que son como embajadores de paz, que son conciliadores. Esas personas que cuando ven personas que andan
disgustadas o peleando, trata de ponerlos en paz. ¿Cuánto bien le hace a la iglesia tener Bernabés? Muchas veces no son los más famosos, muchas veces no ocupan posiciones de mucha relevancia, pero tienen un valor increíble. Son los que curan heridas, son los que abren puertas para nuevas posibilidades, son los que tienen fe y optimismo, son los que tienen confianza de que Dios puede usar a las personas aun cuando se hayan equivocado. Son los que se corren riesgos para ayudar a los débiles. Es lo que Pablo hizo con Pablo. Lo toma, lo trae a los discípulos y da testimonio por él. Dice, realmente Dios, el Señor Jesús se apareció a él y le habló, y él en Damasco empezó a predicar con denuedo, y él empieza a testificar en favor de Saulo. Hoy necesitamos mucha gente que se ponga en favor de otros, porque el enemigo le encanta ponernos en contra de otros. Una realidad que vemos en muchos lugares es que somos cristianos y la primera cosa que hacemos es estar en contra de algunos otros cristianos. Y necesitamos las voces de pacificación, de armonía del Señor, que nos dice, vamos a dejar las cosas secundarias a un lado y vamos a buscar las cosas principales y vamos a unirnos en el Señor Jesús. En el Señor Jesús. En el Señor Jesús. El esfuerzo de Bernabé trae resultados. Y al final de cuentas, los discípulos acceden a recibirlo. Y esto abre una enorme puerta para la iglesia. Esto abre una gran cantidad de posibilidades. El ministerio tan grande que Dios le había dado a Pablo empieza a abrírsele un camino dentro de la iglesia del Señor. Dice el versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Ahora ya estaba con ellos Pablo, con sus nuevos hermanos, con sus nuevos amigos, con su nueva familia. Entra y sale, lo que indica que tiene libertad de acción. Ya no está bajo sospechas. Ya se quita la duda que había sobre él. Vale la pena que siempre consideremos la ayuda de Bernabé, ya que es una clave muy importante en la vida de la iglesia. La iglesia necesita aquellos que, como dijimos antes, que abren puertas, que facilitan relaciones, que apoyan ministerios, que soportan a los nuevos, que ayudan a levantarse a los débiles y a los fracasados, que se ponen en el lugar de los culpables, no para acusarlos, no para tirarles piedra, pero para levantarlos. La iglesia debe de darle gracias a Dios por cada Bernabé que tenga, por cada persona que tiene este corazón. Entonces el ministerio de Saulo aparece en escena. Pablo es diferente a Bernabé, totalmente opuesto, y él es un predicador osado, valiente, atrevido, esforzado. Él sabe que tiene un llamado de Dios, él ama la verdad y va a predicar la verdad, como sea, le duela a quien le duela, él va a decir las verdades. Y esto es lo que origina muchos problemas en la vida de Saulo.
Él va a aprovechar cada oportunidad que Dios le da. Sus mensajes eran fogosos, eran encendidos, que podían traer fe al corazón, pero también irritaba a otros, enojaba a otros. Yo recuerdo una vez que llegó un predicador cuando yo era joven allá en Costa Rica y empezó a predicar un mensaje fuerte, y yo estaba ahí sentado y dije, este hombre me está cayendo mal. Y empecé en mi mente a criticarlo. ¿Por qué? ¿No? Está mal este hombre. ¿Por qué habla así? ¿No? Y me estaba hablando tan fuerte él que me caía mal. Y el Espíritu me tuvo que decir, no, el que está mal eres tú. No es él, eres tú. Hay predicadores que nos caen mal, ¿no? Hay predicadores que la carne nuestra sufre con ellos, son frontales. Pablo era frontal. Bernabé probablemente era diplomático, tierno. Pablo sabía usar la espada y la usaba. Cuando los judíos griegos o los griegos le escuchan, no se sienten cómodos con él. Por el contrario, se estiman atacados y ofendidos por Saulo. Yo no sé exactamente qué era lo que les molestaba, pero algo les molestaba, ¿no? No sé, pero dice que disputaba con ellos. Puede ser que no les gustara escuchar acerca del señorío de Jesucristo. No sé, el escritor de Hechos no nos dice la razón, pero el enojo va en aumento. No solamente al principio dijeron, no sabemos si eso no es verdaderamente discípulo, pero el enojo iba creciendo y se convierte en un enojo, en una ira, en un rencor, hasta el punto que llegaron a querer matarlo. Y esto es algo que es una advertencia para nosotros, para nunca dejar que el enojo, el disgusto crezca en nuestra vida hasta que queramos hacerle daño a alguien. Pero ellos hablaban ahora, vamos a matarlo y lo vamos a quitar del camino, lo vamos a quitar de en medio. Y sin pensar en los griegos, en los hermanos judíos, griegos que estaban allí, pero pensando que tenemos un enemigo. No hay nada que ofenda más al príncipe de las tinieblas que la predicación del evangelio. No hay nada que le duela más al reino de las tinieblas que la predicación clara y real de la palabra de Dios. No hay nada que despierte más el odio del diablo que cuando una iglesia predica, o un siervo, un predicador predica la palabra de salvación, el evangelio de la gracia. Y él va a hacer todo. Y este asunto de los griegos nos indica que esta es la manera como el enemigo actúa. Él quiere matar, él quiere destruir, él quiere apagar estas voces, él quiere silenciar a la iglesia. Gloria a Dios por predicadores como Pablo. Gloria a Dios por gente valiente y osada que predica con todo su corazón la palabra de Dios. La salvación de las almas es la parte de la guerra espiritual que más ofende a las tinieblas. La intención del mal es detener, es dañar, es matar a la obra de Dios y a sus obreros. Por eso Pablo peleaba, disputaba con ellos. Y nosotros muchas veces tenemos que pelear, disputar, no con la gente, pero con las tinieblas.
usando la espada que Él nos ha dado, que es la palabra de Dios. Dice el versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Los hermanos lo entendieron y entonces lo sacaron de Jerusalén a Pablo para protegerlo de aquellos que querían hacerle daño, y lo enviaron a Cesarea, y de allí lo mandaron hasta Tarso. De esta forma lo quitaban de en medio de la pelea y lo enviaban a una ciudad donde podía ser muy útil por causa de su educación y del conocimiento que tenía del Evangelio. Y dice esta palabra que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y podríamos pensar que esta paz era resultado de la medida de quitar a Pablo. No, Pablo está aquí creando estos conflictos y muchas disputas, y entonces vamos a quitarlo y lo vamos a mandar allá donde puede ser más útil y paramos esto. O también puede ser que esta paz era el resultado de saber internamente la iglesia que estaba haciendo la voluntad de Dios. O puede ser que el fuego de la persecución había disminuido y eso había producido paz. O puede ser que la obediencia de la iglesia estaba produciendo esa paz. Yo no sé exactamente qué estaba pasando. Lo que sí dice es que había paz. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos que aprender a tener paz en medio del conflicto. Y nosotros tenemos que aprender a solucionar los conflictos para traer paz. Yo creo que nosotros los cristianos debemos aprovechar la paz para crear conflictos. Porque no quiere decir que cuando tengamos paz vamos a dejar de predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio es lo que crea el conflicto. Pero si no creamos ese conflicto, entonces la gente no se salva. Entonces las iglesias, dice, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Las iglesias eran edificadas, formadas, levantadas, afirmadas, y andaban en el temor del Señor. La iglesia, una iglesia nueva, en aquellos años todavía, toma forma, crece, avanza y se consolida. Todo esto tiene que ver con la formación del carácter del cristiano y de las relaciones entre ellos. La iglesia es edificada sobre sufrimientos, sobre milagros, sobre arrepentimientos, sobre perdones. La iglesia es levantada sobre la madurez de los siervos. Las iglesias han pasado por grandes dificultades y persecuciones y ahora están más listas para servir. Tienen más conocimiento, son más sabios, tienen mayor experiencia para mostrar su amor y su fe. Déjeme decirle que esta clase de edificación sigue este día en medio de nosotros. No se ha terminado lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Todavía Dios está usando piedras antiguas, veteranos, ancianos,
que han pasado por muchas dificultades y que son parte del edificio. Y el Señor está empezando a cambiar y transformar algunas nuevas piedras. Mañana van a entrar otros nuevos. Y la iglesia va a tener la necesidad de seguir siendo perfeccionados. Todos juntos nos vamos acomodando para que Dios nos dé forma y propósito, para que lleguemos a ser ese templo suyo donde Él mora. La iglesia necesita ser edificada. Nosotros hemos hablado aquí de que un deseo de liderazgo es ver la casa llena. Un deseo de liderazgo tiene que ser ver la casa edificada sobre los buenos fundamentos de Dios y sobre esas piedras que Dios está formando. Una clave para la salud de la iglesia y la edificación es andar en el temor de Dios. Y déjeme decirle algo, si hay algo que la iglesia contemporánea necesita, es temor de Dios. Y no podemos sustituir el temor de Dios por la educación, ni por el bienestar material, ni por el conocimiento. El temor de Dios es la piedra angular donde debe descansar nuestra fe y todo lo que hacemos para Dios. El temor a Dios es una materia vital en el conocimiento de cada creyente. Me atrevería a decir algo, porque muchas veces queremos darle a Dios lo excelente. ¿Cuántos de ustedes quieren darle a Dios lo excelente? Me atrevería a decir algo yo, buscando entre todas las cosas la excelencia más grande que le podemos presentar a Dios es el temor. Principio de la sabiduría es el temor de Dios. El fundamento de todo lo que hacemos es respetarlo, tenerle reverencia, saber que Él es el dueño de todas las cosas y aprender a darle el honor y la gloria y las gracias siempre al Señor. Saber que Él está allí, que todo lo que somos se lo debemos a Él, que nada podemos hacer afuera de Él y que en verdad Él es digno de recibir toda honra y toda gloria siempre. Amén. Que Dios nos ayude a ser edificados sobre esta piedra del temor a Dios. Que podamos enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes y que nosotros mismos podamos aplicarlo a nuestra vida. El éxito más grande de un cristiano para mí es conseguir tener temor a Dios en estos días donde se ha perdido ese respeto por Dios. Déjeme decir algunas lecciones importantes en esto antes de terminar. El llamado a tener un ministerio no nos saca de la realidad de nuestra vida. Algunas veces pensamos que el ministerio nos saca de la realidad de nuestra vida. No importa si somos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, misioneros, administradores, no importa. Tenemos una realidad de la vida que no podemos escapar y que tenemos que cumplir. Juntarnos con otros debe ser una necesidad en el corazón de cada creyente. Nadie es creyente para vivir solo. Debemos estar listos para recibir a los que tienen un pasado desagradable y aceptarles como parte de la familia. Debemos apreciar a todos los que tengan un don de hacer misericordia y darle muchas gracias a Dios. Decir: Señor, gracias
porque nuestra iglesia tiene muchos Bernabés. Una vez me decía una persona a mí que una iglesia que hace mucha misericordia se hace muy débil. Y yo creo que una iglesia que hace mucha misericordia se hace muy fuerte. Se hace muy fuerte. Hablar valerosamente de Jesús es una necesidad de la iglesia. No dejemos que crezcan sentimientos negativos en nuestros corazones. ¿Tienes un sentimiento negativo chiquitito? Arráncalo. Y no deje que crezca eso. Recordemos que el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor de Dios. Recuerde algo que alguien ha dicho: somos un edificio en construcción. Todavía no estamos terminados. Nuestra fuerza viene del Espíritu Santo. Ayúdeme y dígale a su hermano que está allí: nuestra fuerza viene del Espíritu Santo. Y una última lección que yo aprendo aquí es que yo debo cumplir con las demandas de Dios en todos los niveles de mi vida. La razón por qué predicamos, la razón por qué leemos la Biblia, es porque queremos aplicar esas verdades a nuestra vida. Yo espero que alguna verdad que yo haya dicho en esta noche de la Biblia te ayude para tener una vida mejor. Que Dios te bendiga mucho.